hemos celebrado hace algunos días los 150 años de la publicación de la evolución de las especies de Carlos Darwin, de Charles Darwin, el famoso biólogo inglés que básicamente revolucionó la ciencia en el ámbito de la biología, en el ámbito de la zoología y de la botánica, con una teoría que hoy en día todavía es defendida por muchos. Y obviamente, como muchos científicos utilizan la teoría de la evolución, en realidad la hipótesis de la evolución, como un, entre comillas, y marco mucho el entre comillas, argumento contra los que creen en Dios, señalando que cualquiera que es suficientemente científico concluye la teoría de la evolución y deja de creer en Dios. Descubre que la ciencia ha demostrado, entre comillas, que ya no hay Dios. Por este motivo, muchos católicos se sienten un poco incómodos con cuál es la postura correcta para celebrar o para conmemorar el aniversario de el origen de las especies de Darwin, ¿no? Y cuál es la postura católica frente a esta teoría de la evolución. Lo primero que hay que señalar es que no existe una teoría de la evolución. Existen evolucionistas moderados que creen que efectivamente, como lo ha venido demostrando la ciencia, existen modificaciones para adaptarse y para poder sobrevivir, visibles en los animales e incluso también posiblemente, o sea, para esto se necesita muchísimo tiempo, en los seres humanos. Sin embargo, existen por otro lado los evolucionistas radicales que hoy en día ya se han convertido en dogmáticos, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, a un profesor como Richard Dawkins señalar que ya ha quedado demostrado por encima de cualquier duda que es absurdo creer en Dios porque la ciencia ha llegado a esa conclusión, el señor está hablando con una convicción que se parece a una fe religiosa, solo que en este caso es una fe antirreligiosa y en el peor de los casos, nosotros los católicos sabemos que tenemos fe, pero el señor Dawkins cree que esos argumentos están basados en la ciencia y no hay científicos responsables, conocidos, respetables, que coincidan con el señor Dawkins. El señor Dawkins tiene su propio problema con la religión y ha querido utilizar su prestigio en decadencia, pero prestigio científico, para tratar de hacer el caso contra Dios y específicamente contra los cristianos. Así que hay que comprender que el panorama de los evolucionistas es un panorama muy complejo. Entre ellos se pelean, ¿no? Y hay que dejarlos que se peleen para ver, pues, cuál prima científicamente, ¿no? No cuál prima en la retórica, en los insultos, sino cuál prima científicamente. Porque hasta ahora no hay ninguna prueba de que exista una forma específica de evolucionismo que sea científicamente a prueba de balas. En la Humani Generis, una encíclica, el Papa Pío XII explicó un criterio para aproximarse al evolucionismo que sigue siendo el gran criterio para los católicos. El Papa Juan Pablo II se refirió a él y lo reafirmó, y los cambios científicos desde la época en que el Papa Pío XII escribió esta encíclica hasta hoy son de poca importancia o de ninguna importancia para este criterio. ¿Qué es lo que dice el Papa Pío XII? Básicamente que la Iglesia deja a la ciencia que haga sus descubrimientos científicos, no pretende influirlos ni distorsionarlos. Y en consecuencia, si en algún momento se demostrara que el ser humano de hoy es producto de la evolución, porque no está completamente demostrado, por si acaso, esas imágenes que aparecen en algunos de nuestros libros de secundaria, por ejemplo, donde se ve pues a un macaquito, ¿no? A un pequeño simio, y luego a uno más grande y otro más grande y a otro que ya comienza a tener formas humanoides, a otras más grandes, hasta que finalmente ya está erecto, es decir, camina completamente derecho, y luego va perdiendo la prominencia de las mandíbulas y de la frente para dar lugar a una caja craneana grande y redonda. Ese dibujito es un dibujito completamente falso, es imposible de demostrar. Alguien agarró los distintos modelos o formas de homínidos
que se han descubierto en distintas partes del mundo, en Pekín, en África, en Java, en la isla de Java, en el sudeste asiático, y nadie sabe cuál es primero que cuál, ni cuál es la relación entre uno y el otro, ¿no? Entonces a alguien simplemente se le ocurrió, bueno, vamos a poner a los más dobladitos, ¿no? A los más torciditos, más parecidos a los simios al comienzo, y vamos a poner a los otros más erectos hacia el final, ¿no? Y así de arbitraria ha sido la sucesión de estos, de estos seres humanos, cuando además falta también encontrar el famoso eslabón perdido, o sea, cuál es el ser perfectamente intermedio entre el simio y el ser humano, ¿no? ¿Cuál es ese humanoide que nunca se ha encontrado? Pero una vez más, Pío XII decía, nosotros dejamos que la ciencia haga su trabajo y que demuestre si es que efectivamente el evolucionismo ha alcanzado al ser humano, de tal manera que el hombre, desde el punto de vista biológico, físico, es producto de una evolución. Eso no solamente no se ha demostrado, sino que cada vez parece ser más difícil demostrarlo, ¿no? Pero si es que se demostrara, el Papa Pío XII decía, una cosa que no se puede negar es que el espíritu humano nunca fue producto de una evolución. Si se quiere, en un determinado momento de la historia, Dios mismo habría podido escoger tomar a un determinado homínido o humanoide desarrollado y decir, este es digno biológicamente de recibir la imagen y semejanza, y en consecuencia recibe la inteligencia, la abstracción, la capacidad de amar, y recibe todo lo que es específico y único del ser humano. Específico y único del ser humano. La capacidad de trascendencia, etc. Solamente en esa medida es que para nosotros resulta aceptable el evolucionismo. Y no por una cuestión dogmática defensiva, es porque simplemente el evolucionismo y la ciencia, la antropología, por ejemplo, o la arqueología o lo que fuera, lo que no pueden demostrar jamás es que el alma haya evolucionado. Eso es imposible de demostrar científicamente. Porque no existen huesos del alma que uno pueda decir, mire, este hueso era más chiquito y después se hizo más grande. Acá se ve que el alma creció. No, no existen huesos, no existe pellejo, no existen uñas del alma. Y en consecuencia es imposible que un científico pueda decir el alma evolucionó o no evolucionó, o evolucionó así o asá. Entonces para nosotros los católicos ese es un tema de revelación y de fe sobre el que los científicos no tienen nada que decir, porque no pueden decir nada. Y lo que digan lo van a decir convencidos por sus propias creencias, ya no como consecuencia de la ciencia. Y sobre este punto me parece importante simplemente mencionar cómo existe obras científicas numerosas. Se me viene a la cabeza una que estoy casi seguro que se tradujo al español, la obra del microbiólogo, uno de los más importantes de Estados Unidos, Michael Behe, que se llama Darwin's Black Box, o sea, Darwin, la caja negra de Darwin. Y creo que este libro, Darwin's Black Box, está traducida al español como la caja negra de Darwin, donde claramente se demuestra cómo la mayoría de los presupuestos científicos de Darwin en realidad han sido completamente desacreditados por los avances científicos, especialmente en el rubro en el que Behe es un experto, la microbiología. Y en consecuencia, la ciencia parece alejarse cada vez más que acercarse o corroborar las afirmaciones darwinianas. Sin embargo, como Behe demuestra al final de su libro, o reflexiona, mejor dicho, al final de su libro, existen suficientes convencidos y fanáticos sobre la teoría de la evolución que quienes la defienden en muchas ocasiones tienen una fe que es tan fe como la que tienen los católicos o los cristianos o los religiosos en general. Con la diferencia que católicos, evangélicos, etc., sabemos que tenemos una fe, mientras que estos científicos la tienen, es fanática, y creen, para colmo de males, que se trata de una postura científica cuando no lo es. Que tengas un buen día.